Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Mi nombre es Wilder Gallego Valencia, soy estudiante de la Universidad del Quindío, del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Por medio de la materia de gestión documental, vamos a hablar un poco lo que es el proceso de gestión documental. El proceso de gestión documental son unos procesos que se realizan en cada una de las entidades con el fin de poder gestionar, tramitar, tener un orden muy bien estructurado por la parte de los documentos. La idea es centralizar esta información y así aplicar la normatividad que se establece para poder implementar este programa de gestión documental. Bueno, gracias a este programa de gestión documental, asimismo podemos ofrecer unos mejores servicios teniendo de la mano la tecnología y asimismo evitar la acumulación excesiva en las entidades de los documentos. La ventanilla única de correspondencia, para algunos la conocen así con este nombre, para otras personas la conocen como unidad de correspondencia. Esta unidad de correspondencia existe en cada una de las entidades que administran su documentación. La idea de esta unidad de correspondencia es centralizar la información, documentos que nos llegan por parte externa y documentos que nos llegan por parte interna. ¿Qué queremos decir con esto? La documentación que se produce en la entidad llegará a la unidad de correspondencia y asimismo la unidad de correspondencia se encargará de recibir correspondencia externa, quiere decir fuera de la institución. Esto con el fin de que se pueda realizar su gestión, realizar su proceso de trámite y realizar la solución, responder a la solicitud que la persona requiere. Las características de esta unidad de correspondencia es un personal conocedor y que maneje y asimismo las funciones que se realizan en esta dependencia. Medios físicos, medios tecnológicos como son el escáner, el radicador, bueno, entre otras cosas que se manejan para poder ofrecer un mejor servicio en esta unidad de correspondencia. Y asimismo, de prestar un servicio se recibe y se envía y se controla el proceso de trámite para poder responder a las solicitudes que se recepcionan. Los servicios que se prestan en esta unidad de correspondencia es el proceso de recepción, el proceso de radicación, el proceso de distribución de la correspondencia que llega y asimismo gestionar y darle respuesta a la información de fax, correo electrónico, servicio de correspondencia. Uno de los procesos que observamos en la unidad de correspondencia es la recepción del documento. Cuando nos llega a la unidad de correspondencia este tipo de solicitudes, derechos de peticiones, entre otras cosas. Para comenzar con esto de la unidad de correspondencia, comenzamos a realizar minuciosamente la revisión del documento, que tenga la fecha, el destinatario, el remitente, el tipo de asunto que corresponde, para poder así realizar la distribución en el clasificador de correspondencia, para que le llegue a su destinatario para poder darle solución a la solicitud que se requiere. Como ustedes pueden ver, cuando se llega a la unidad de correspondencia pasamos al proceso de radicación. El proceso de radicación es darle un número consecutivo al documento para llevar un mejor control de la correspondencia. En algunos casos, en mi caso, tenemos el número consecutivo, el nombre de la entidad y asimismo tenemos lo que es la fecha y la hora para poder realizar, oficializar el trámite de este documento. Después de haber realizado el proceso en la unidad de correspondencia de registrar la información en la base de datos o en el sistema de este documento, pasamos a la radicación, que ya les había hablado del número consecutivo, y por último pasamos al trámite.
El trámite es que en ocasiones en la unidad de correspondencia el encargado de la dependencia o de la oficina se encargará de dirigirse a la unidad de correspondencia para ver qué documentos le ha llegado o qué correspondencia le ha llegado para poder dar respuestas a los documentos. De lo contrario, la unidad de correspondencia tiene un personal encargado para que realice la distribución de la correspondencia a cada una de las unidades productoras. La idea es que a la hora de presentar solicitud o este tipo de documento, el encargado de la oficina productora o la oficina, la dependencia, el gerente o la persona encargada pueda analizar la información y asimismo darle respuesta oportunamente a la gestión, a la solicitud, y poder firmarlo y darle por último la solución del documento. Bueno, el sistema de gestión documental consiste en el aprovechamiento primordialmente de la tecnología, que consiste en centralizar la información de la entidad y así poder evitar la acumulación de documentos exageradamente, no desperdiciar tanto papel. Asimismo, no solamente con el aprovechamiento de la tecnología, sino que asimismo se nos facilita la parte del trámite, de gestión, de administrar la información mejor en las entidades, que solamente con un clic puedes darle solución a la información que se administra y se produce en las entidades. El derecho de petición es un tipo documental en la cual básicamente se encarga de exigir un derecho, de hacer reconocer nuestros derechos, de salvaguardar nuestra dignidad, y que por medio de este derecho de petición goza una acción de tutela que es de protección inmediata. Es la facultad de iniciar una petición respetuosamente a una entidad, en la cual no se va a negar el recibimiento de este documento. Ninguna entidad no puede negarle el recibimiento de este derecho de petición. Estos derechos de petición se prestan para realizar quejas, reclamos, consulta de información. Las características de un derecho de petición son prontitud, notificación, que un derecho de petición es gratuitamente, tiene unos términos en los cuales 15 días es el término oficial normal para un derecho de petición general, particular, y asimismo pues a medida que depende de la solicitud o la petición va a variar estos términos. Otra característica que tiene el derecho de petición es solucionar ciertos procesos jurídicos. Un derecho de petición se puede presentar escrito o verbalmente, que para presentar un derecho de petición no necesitamos intermediarios, solamente nosotros podemos elaborar el derecho de petición. Ahora sí, vamos con los tipos de derecho de petición. Los derechos de petición tenemos el general, en donde pues encontramos las personas que están involucradas en este derecho de petición y tienen un término de 15 días. Un derecho de petición particular en donde solamente la persona o el titular es el afectado y él requiere de una respuesta oportuna, y asimismo tiene un término de 15 días. Tenemos el derecho de petición informativo, en donde el titular o la persona requiere una información específica en este caso, digamos, la persona que estaba trabajando en esa entidad y por cosas de X o Y motivos requiere información, por ejemplo, de su contrato laboral, anexos que se les han agregado, y asimismo pues exigir sus derechos. Este derecho de petición de información tiene un término de 10 días. Asimismo, tenemos el derecho de petición tipo consulta, en donde la persona jurídica o natural, puede realizar una consulta a cierta entidad
y tiene un término de 10 días. Tenemos también el derecho de petición de autoridades, en la cual, por ejemplo, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre otras, requieren una información, se la solicitan a la entidad y ella estará presta en responder este derecho de petición y tiene un término de 10 días. Y tenemos por último el derecho de petición de congresistas. Son estas personas que por X o Y motivo requieren una información, puede ser un senador, un representante de la Cámara, etc. Y tiene un término para darle respuesta de 5 días. Bueno, ahora pasamos en el tratamiento de la información, en la cual pues tienen unas personas encargadas en el manejo de estas bases de datos y asimismo actualizarlas. La idea es que la persona que trata esta información, que es muy privada debido a que la información de cada una de estas personas se puede prestar para estafas y entre otras cosas que se pueden presentar actualmente, y la idea es que la persona que maneja esta información debe tener cuidadosamente al manipular esta información. ¿Qué quiere decir? Que la entidad como tal tiene unos encargados, unas personas quienes estarán monitoreando esta información. Asimismo, algunas entidades manejan esto de la privacidad, como que utilizan estas estrategias, como son las cámaras que monitorean cuando el ingreso y la salida de la persona. Asimismo, la parte telefónica, que solamente con una llamada están brindando información, recibiendo y enviando información. Y asimismo también por las plataformas, por la página institucional, empresarial, que también se puede administrar esta información. El tratamiento de datos personales en cada una de las entidades que se maneja esta información de sus funcionarios y asimismo de sus clientes, como pueden ser la EPS, hospitales, alcaldías, etcétera, deben de tener en cuenta esta política para poder darle un manejo confidencial de esta información que se maneja. En la parte del tratamiento de datos personales tenemos unos principios en la cual son la legalidad en la materia del tratamiento de los datos, la finalidad, el principio de libertad, el principio de veracidad o calidad de la información, el principio de transparencia, el principio de acceso, circulación restringida de la información, proceso de seguridad de esta información que estamos custodiando y asimismo actualizando, el principio de confidencialidad. ¿En qué consiste esto del manejo del principio de tratamiento de la información personal? Consiste en que cada una de las entidades tiene unas personas asignadas para que manejen estas bases de datos y asimismo las actualicen, tengan todos los mecanismos de seguridad y cuidado para poder realizar ciertos movimientos que se hacen diariamente a esta información. La idea es que para que las personas de lo ajeno no vayan a ocasionar daño en las personas, manipulando la información personal de cada uno de ellos.